Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Vuelve a empezar. Qué lindo es estar con ustedes otra vez en la pantalla de Canal Luz, un canal de bendición. Ya ha comenzado la programación en vivo, así que aquí nos sumamos, por supuesto nosotros también, para darle alguna palabra de fe. ¿Cómo se llama este programa? Vuelve a empezar. ¿Qué significa esto? Hace mucho tiempo ya que estamos con esta programación, años, no recuerdo bien exacto, pero son varios años, ya muchos años. Que la idea es animar su corazón para que usted no deje nada por el camino, porque por ahí usted pensó que ya ha fracasado, por ahí usted pensó que ya se terminó algo, y no es así. Por ahí piensa que no tiene más oportunidades. Y yo veo en las Escrituras, en la Biblia, veo por Dios, que Dios siempre nos da oportunidades. Por ese motivo le pusimos este título a este programa, Vuelve a empezar. Y por supuesto no se puede hacer con su propia fuerza, no se puede hacer, ya de alguna manera lo ha hecho, ha intentado, pero si lo hacemos con Jesús, las cosas son completamente diferentes. Y esta es la propuesta, que conozcamos a Dios, no una religión. No te estoy hablando de la religión y te estoy diciendo, venite a mi religión. Lo que te estoy diciendo es justamente que con Dios todas las cosas son posibles. Así que vamos a estar una hora aquí en este lugar. Hoy tengo acompañantes muy buenos y un tema apasionante. Puede ser que algunas personas que recién están comenzando en el camino del Señor no entiendan la totalidad de esto, porque es un tema, no sé si profundo, sino que tal vez no se habla mucho en las congregaciones, pero nosotros lo vamos a hablar. Y hoy tengo dos teólogos, yo diría teólogos, vio que los teólogos son medio teólogos, para hablar sobre un tema tan importante que enseguida lo vamos a presentar. Pero usted conoce ya al pastor Roger Juárez, él está conectado desde Miami. Bienvenido, Roger, otra vez al programa Vuelve a empezar. Hola, querido pastor Juárez y a toda la teleaudiencia, ¿no?, que están mirando por el canal y también por la radio. Qué alegría estar de nuevo aquí conectado nuevamente. Estoy emocionado, como dicen allá, ¿no? Estoy contento realmente. Un beso, un abrazo a todos, porque mucha gente que ve Canal Luz. ¿Cómo? Exciting. Sí, hay mucha gente que ve Canal Luz y que me manda mensajes por las redes sociales, tiene mucho cariño conmigo, son tan cariñosos, así que me alegra muchísimo que estemos nuevamente conectados por acá, a ver qué tiene Dios para nosotros en el día de hoy. Es un programa de un devocional por la mañana, todos los días, y está llegando a Rosario por algunas radios, que mirá qué interesante que es esto. Lo toman de Facebook y lo ponen en su radio, entonces la gente ya, bueno, ¿qué te puedo cobrar por la promoción de tu...? Y arreglamos Roger, ahí. Qué bueno que estés con nosotros otra vez. Sabés que me estoy apurando un poco por la razón de que el tema para hoy da para mucho. Vos sos un buen profesor de Biblia también, y por supuesto vamos a estar al tanto de lo que vamos a hablar en este día. Pero desde allí, desde Miami, hacemos un vuelo, no sé cuántas horas tenemos, hasta Madrid. ¿Qué le parece? Madrid, España, donde también está un querido amigo, profesor de Biblia, no de muchas materias, pero digo de Biblia, entendido en lo que vamos a hablar, por supuesto. A mí me encanta hablar con él porque siempre tiene una luz de más. Me refiero al pastor Enrique Montenegro. Enrique, ¿cómo te va? Que Dios te bendiga. Bien, igualmente, gracias por este programa, gracias por darme la oportunidad de participar una vez más juntamente con ustedes, y saludo también a Roger, que en el programa anterior habíamos estado juntos también. Sí. Un saludo. Se te ve muy bien, Enrique. Se te ve jovencito, Enrique. ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó allá en Madrid? Las cosas andan bien. La nieve. No. La nieve que cayó. La cuarentena nos conservó como en frasco de conserva. Sí, bueno, hace un tiempito hablaba con Roger. Él tuvo que viajar hacia el norte de su país, de allá de Estados Unidos, donde está su hija estudiando, y me mostraba la nieve, lo que es terrible. Pero ustedes, Enrique, allá en Europa, bueno, hablemos de España, de Madrid no está, no sé si habrán tenido tanta nieve alguna vez en la historia de Madrid, por lo menos, hablamos de Madrid.
Madrid tiene montañas, aquí cerca, 50, 60 kilómetros, que hay pistas de nieve, y desde, digamos, cuando entra el otoño, empieza a nevar y dura todo el invierno. Pero en Madrid nunca nevó más de 5 o 10 centímetros, y desde el año 1893 no nevó tanto en el lugar donde nosotros vivimos, en la ciudad de Fuenlabrada, Madrid. 70 centímetros de nieve, eso nadie estaba preparado para eso. Todos esperaban que eran 20 centímetros y cayó 70 centímetros de nieve, fue impresionante. Y los próximos 10 días tuvimos entre 9, 8 y 10 grados bajo cero todas las noches, con lo cual toda esa nieve se volvió un bloque de hielo impresionante. Sí, vi la foto que enviaste, todo impresionante, ¿eh? Bueno, Roger, ustedes estuvieron ese tiempo en el verano, vos siempre estás en verano. Sí, sí, yo escucho eso y no me da envidia para nada, ¿no? Porque ahora cuando fui a visitar a mi hija, iba orando, Señor, quiero que las niñas vean nieve, pero yo no quiero nieve en el camino, ¿viste? Esas peticiones así, porque quiero ver nieve, pero no nieve en la calle, porque ya me acostumbré al clima de acá y pelear con la nieve, no sé manejar en la nieve, ¿no? Así que déjenme aquí tranquilito abajo de las palmeras, que mientras haya nieve nosotros estamos en la piscina. Mirá vos, qué privilegio. Bueno, pastores, doctores, vamos a hablar algo muy interesante en el día de hoy. Voy a hacer esta introducción. Cuando yo era chico, no sé, adolescente ya, se hablaba muchísimo acerca de la venida de Cristo. Mucho, Estoy hablando cuando yo tenía, no sé, 11, 12, 13, 14 años, hasta 15 años tal vez. Cada congregación enfatizaba muchísimo, mucho, cada pastor, y lo hablaban con tanta pasión que fue extraordinario. Y me acuerdo una vez que mi mamá me mandó a comprar pan a una panadería. Yo vivía en Buenos Aires, en Don Torcuato, y voy y había un día nublado, eso que las nubes parecía que uno las podía tocar con las manos. Los truenos, los relámpagos, era impresionante. Entonces era más o menos dos cuadras de mi casa, 2 o 3 cuadras de mi casa, 3 bloques. Y fui hasta allá y compré. Cuando salgo estaba peor eso. No llovía, pero los truenos, los relámpagos, las nubes, esas nubes negras terribles. ¿Y qué vino a mi mente? Viene Cristo, viene el Señor. Y estaba tan emocionado, pero con mucho miedo. Entonces se me hizo la cabeza el momentito. Digo, mis padres... y salí corriendo, 1,5 cuadras corriendo, pero desesperado hasta mi casa. Abro la puerta de mi casa y mi papá y mi mamá no estaban. Comienzo a buscar por las habitaciones. Fue terrible el shock que recibí. Me quedé. ¿Qué pasó? Si no está mi papá y mi mamá, me quedé entonces. Entonces, ¿qué hago? Estaba desesperado, Voy atrás porque detrás de un terreno muy grande había una casa de mi hermana y allí estaban ellos. Oh, todavía no vino, aquí estamos. Pero eso es lo que tenía en mi corazón siempre hasta el día de hoy, lo impactante que fue, por tanto, de escuchar de la venida del Señor. Y sabes que con este tema de la pandemia, se está hablando mucho acerca de la venida del Señor. Está cerca la venida del Señor, ya están sonando las trompetas, digamos, algo está sucediendo en el mundo, las señales son suficientes, entonces como para que ya, como decía Martín Lutero decía, yo vivo como si Cristo hubiese muerto ayer, resucitado hoy y viniera mañana. ¿Sí? Él vivía todos los días de esa forma. Ya las señales están cumplidas porque por mucho tiempo hemos hablado acerca de señales de la venida de Cristo. ¿De qué estoy hablando? Cuando Jesús ascendió a los cielos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, Él dijo, o sea, los ángeles que lo vieron subir a Él ascendiendo a los cielos, ellos dijeron que de la misma manera que lo vemos a Jesús subir al cielo, Él va a venir. Y allí está entonces esta palabra que el Señor va a volver otra vez aquí en la tierra. Sí. ¿Y para qué? ¿Y cómo? Bueno, esas cosas queremos hablar en el día de hoy. Ahora, pastores, lo que yo más he escuchado en este tiempo por las redes sociales o por televisión también, es el hecho de que poner el Mateo 24. Mateo 24, allí está marcado
una cantidad de señales importante y que me gustaría analizar eso. Yo no sé, Roger, si tuviste alguna experiencia como la que yo tuve. Bueno, así de estar aterrado, ¿no? Pero sí, hace poco tuve un par de experiencias que me pusieron en alerta porque fueron sueños muy reales, muy vívidos que tuve de la venida de Cristo, lo vi en las nubes y me desperté también, digamos, bueno, algo está pasando, ¿no es cierto? Como nosotros no estamos en tinieblas, estamos en la luz, así que esto no nos va a sorprender como ladrón, así que yo creo que el Señor nos está preparando, ¿no? Pero sí tuve algunos días así y después, o sea, un segundo sueño, pero una de las particularidades de uno de los sueños que me llamó mucho la atención es que lo soñé, yo estaba soñando, me despierto y dije, wow, qué sueño más increíble. Y como era muy temprano, me vuelvo a dormir y sigo soñando como el capítulo 2 y el capítulo 3, ¿viste? Entonces dije, pero Dios mío, esto no es usual. Así que me quedé alarmado y sí, me puse a buscar y hablé con los hermanos y hemos estado hablando mucho sobre eso porque me pareció significativo este sueño, pero no es que me agarró miedo, pero sí, digamos, con muchas ganas de advertirle a todos, estemos preparados, ¿no? Soñé varias veces y no haciendo más allá de la azotea, porque volé alguna vez en el sueño, por supuesto. Digo, ¿qué pasa que no voy más allá? O estoy muy gordo o no voy a ir. No, eso no. Pero mientras nos preparamos para esto, quiero decirle que usted puede hacer preguntas, me gustaría que este día pueda hacer preguntas, a este teléfono 3412-567070. 3412-567070. Roger, tenemos hoy al pastor Enrique Montenegro, que es entendido sobre esta situación. Lo hemos hablado hace muchos años. No digo los años porque nos van a empezar a hablar acerca de nuestra edad. Pero hemos hablado de Mateo 24 y me gusta cómo él expone Mateo 24. Así que le vamos a hacer algunas preguntas referente a esto. Enrique, ¿estás preparado? ¿Estás listo ya? Sí, solamente una acotación en cuanto a Sí. tu experiencia que has tenido con aquellos truenos que viste y aquello me llamó la atención que cuando entraste a casa dijiste, papá y mamá se fueron. Yo me quedé, pero cuando Sí. me encontraste atrás dijiste, nos quedamos los tres. No, si ellos no se fueron, entonces es que el Señor no había venido. Ellos eran santos. Bueno, Enrique y Roger, Mateo 24 es un pasaje muy interesante, que es como para analizarlo. No queremos ser aburridos con la audiencia, y si nos puede seguir un poquito, nos van a ir poniendo la Biblia mientras nosotros estamos hablando. Comienza con algo muy interesante de los discípulos en el templo, y una de las profecías del Señor hablando acerca de lo que iba a pasar acerca de ese tiempo. Pero cuando el Señor respondió la pregunta acerca del templo, lo que iba a suceder, cosa que pasó 70 años después, ya introduce entonces el tema por las preguntas que le hacen acerca de su venida. ¿Es así, Enrique? Perfecto. Es interesante porque cuando nosotros abordamos este tema normalmente desde la antigüedad, siempre lo miramos bajo el punto de vista de Daniel y Apocalipsis, pero nunca como en este tiempo lo estamos mirando con las palabras de Jesús. Y entonces, claro, cuando miramos Daniel y Apocalipsis, casi el 90% tenemos que interpretarlo, pero cuando miramos a Jesús hablar, entonces él no hay mucho que interpretar, lo que él dice se va a cumplir de la manera que él lo dice. Y creo que es el mejor pasaje que has elegido para poder comenzar con esto. Dice que cuando Jesús salió del templo, Mateo 24, y se iba, acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. En Marcos dice los edificios y las piedras del templo, como que eran piedras muy grandes. Y entonces respondiendo él le dijo, ¿veis todo esto? Os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces le hacen dos preguntas muy importantes que Jesús comienza a responder y comienza desde Mateo 24 y termina en el final de Mateo 25. La pregunta que le hicieron, dice, cuando estaba sentado en el Monte de los Olivos, se vinieron los discípulos y lo tomaron aparte y le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Lo que acabas de decir, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?
parece que fueran 3 preguntas, pero en realidad son 2. Una es ¿cuándo y cómo? ¿Cuándo tiene que ver con tiempo? ¿Y qué señal tiene que ver cómo va a ser o qué, los acontecimientos que van a marcar tu venida? Entonces Jesús comienza a elaborar el relato y va poniendo una cosa tras otra como acontecimientos que tienen que suceder. Y comienza diciendo que la primera cosa que él ve, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. No seáis engañados en cuanto a esto. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre, en el nombre de Cristo, el ungido, la palabra Cristo significa ungido, diciendo, yo soy el ungido, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Entonces, la primera señal que Jesús marca es el engaño religioso, el engaño de gente que se llama, que son los ungidos, los enviados por Dios, de alguna manera para poder redimir a la gente, para poder guiar a la gente, para poder llevar a la gente. La primera señal es una señal de engaño religioso, y eso lo podemos comprobar hoy día en muchos lugares. ¿Cuántas personas vienen como los grandes ungidos y en realidad son lobos vestidos de cordero? A partir de ahí comienzan otras señales que podemos ver, pero me gustaría escuchar a Roger también. No, pero lo que estaba pensando, Enrique, que he escuchado ya también como desde chico personas que se han levantado en el mundo aún diciendo que no eran cristianas, pero hacían señales, pero hablando de que son el Mesías, el que ya ha venido el Señor. No sé si, Roger, en los Estados Unidos has escuchado acerca de este tipo de hombres. Sí, por supuesto. Se dice que ahora, en este mismo momento, hay más de 35 autoproclamados en Cristo. Como Ajá. decía el pastor Montenegro, claro, cuando dice el Cristo está refiriéndose al ungido, ¿no? Que es lo que se habla mucho ahora del ungido, del ungido. Pero nosotros aquí tuvimos en Miami uno muy, pero muy conocido. Decía que él era Jesucristo hombre. Está prófugo ahora de la justicia y todo, pero yo conocí, tuve la oportunidad de conocer miembros, incluso han llegado algunas cuantas personas a nuestra congregación que salieron de ahí lastimados y todo, porque la trama del engaño es increíble, ¿no? Es enroscarle la víbora hacia al mejor estilo del Edén. Pero sí, o sea, acá cerquita, Sí. cerquita, le estoy hablando que a 20 minutos de mi casa tenía el templo, él se autoproclamaba Jesucristo, él decía que él era Jesucristo encarnado. Y la gente lo seguía, engañaba, es increíble cómo parece mentira, pero sí, sí. Y se dice que hay en este momento más de 35 autoproclamados Cristos y que incluso algunos muestran algunas manifestaciones que parecieran ser milagrosas, ¿no? No sabemos si es Claro. ilusionismo o es la obra del diablo, lo que sea, pero engaña, aplica al tema de que engaña, aún quieren engañar a los escogidos, ¿no? Creo que por la necesidad que tiene el ser humano, cualquier persona, cuando se le muestra alguna de las soluciones de las personas, entonces lo siguen, lo siguen. Por eso Jesús dijo acerca del engaño. Seguimos, Enrique, con esto. Sí, perfecto. La segunda señal que aparece, Jesús dijo después de esto, o juntamente con esto, pero como segunda señal, dijo, oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, no se turben por esto, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Recuerden que la pregunta era, Ajá. ¿qué señal habrá de tu vida y del fin del siglo? Entonces, Sí. todavía dice, esto no es el fin, no os turbéis. Y la gran pregunta que tenemos que hacernos es por qué Jesús dijo que es necesario que esto acontezca, que se levante, Claro. que oiréis de guerra y rumores de guerra. La realidad es que tenemos no rumores de guerra, tenemos guerras continuamente y otras que se están levantando. Ahora, Jesús dijo que es necesario que todo esto acontezca acerca de guerras y rumores de guerra. Yo siempre me pregunté por qué es necesario que acontezcan guerras, dicho por Jesús. Y mirando la Escritura me di cuenta que Dios siempre usó naciones para castigar a naciones. El mejor ejemplo lo tenemos con Israel. Dios usó a Israel para castigar a los cananitas porque se habían vuelto en contra de Dios. Y usó a los cananitas para conquistar esa tierra. Pero cuando Israel cayó también en el mismo pecado de idolatría, entonces Dios envió a los asirios para castigar a la tribu de Israel. Y luego mandó a Nabucodonosor, rey de Babilonia,
y conquistó a los asirios y luego tomó a Jerusalén, la tribu de Judá. Pero luego vino Ciro, el rey de Persia, los medo-persa, y también tuvieron guerra contra ellos y ganaron. Es decir, Dios siempre fue usando nación para castigar a naciones que se habían apartado de él. De ahí que dice que es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Dios dice en Isaías capítulo 10, versículo 5, oh Asiria, recuerden que Asiria, la capital de Asiria era Nínive, y Dios tenía contra Nínive una sentencia de que de aquí a tantos días Nínive será destruida. Mandó a Jonás, Jonás fue por otro lado, pero cuando regresó dice que todo Nínive se arrepintió. Entonces, luego en capítulo 10, versículo 5 del libro de Isaías, dice, oh Asiria, vara y báculo en mi furor, en su mano he puesto mi ira. Te mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira te enviaré. Pero luego cuando termina el relato dice, aunque tú no lo pensarás así, pensarás que tu propia fuerza. Es decir, Dios levanta a los asirios para castigar a Israel. Así que las guerras que hoy vemos mayormente son comerciales, mayormente son por territorios, pero Dios está usando naciones para castigar a naciones. Sí. Lo interesante de esto, también me gusta esta palabra que dice Jesús, pero esto no es el fin, ¿no? Que también se hablan de los fines de los tiempos, por eso digo, ¿cuándo será el fin? Bueno, tendríamos que llegar al final del capítulo 25. Roger, no sé si tenés algo para acotar al respecto o alguna pregunta. No, quisiera preguntar al pastor, porque la pregunta viene doble, digamos. Cuando le hacen la pregunta ahí en el 24, dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Como dejando claro que son dos cosas, ¿no? La venida y el fin del siglo. Pareciera que se está refiriendo a dos cosas, a ver qué nos puede decir el pastor, ¿no? Porque parece que la pregunta que le están haciendo tiene dos objetivos, el final la venida y el final del siglo, ¿no es cierto? Como pareciera que hace referencia a dos situaciones diferentes. En realidad lo que le están preguntando es cuándo y cómo. Es decir, cuando dije que son dos enfoques, le preguntaron cuándo serán y cómo serán, qué señales habrá. Y en las señales le preguntaron por dos que a ellos les interesaban. ¿Por qué? Porque Israel estaba esperando la restauración del reino. De hecho, cuando vino Pentecostés, antes de Pentecostés, cuando Jesús resucitó, la primera pregunta que le hicieron a Jesús es, ¿restaurarás el reino de Israel? Había enseñado continuamente acerca del reino y ellos estaban esperando el reino político, el famoso reino del rey David. No estaban esperando en el reino de Dios, sino que estaban esperando otra cosa. Entonces, para ellos el fin del siglo no significa el fin de los seres humanos, ni mucho menos. Está hablando del fin del sistema que estamos viviendo. Aunque ellos no lo entendieron cuando hicieron la pregunta, pero Jesús comienza a responder y por las respuestas de Jesús nos damos cuenta que realmente están preguntando una sola cosa, pero en diferentes etapas. Y aquí Jesús lo que está haciendo es justamente enfocándose en diferentes etapas y diferentes señales que van a llegar a esa conclusión final de la pregunta que lo hicieron. Claro. Y también lo que sigue diciendo acá, que habla que se levantarán nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes. Cuando digo reinos, estamos hablando del lenguaje bíblico, acá sería gobierno contra gobierno, porque algunos no tienen reinado, ¿no? Gobierno, y habla de pestes como la que estamos pasando ahora, la pandemia, hambres, terremotos en diferentes lugares, pero no ocurrió en toda la vida eso, Enrique, también. ¿Por qué se enfatiza? ¿Por qué enfatiza Jesús esto? Claro, pero recuerden que están hablando del tiempo del fin y ahora está hablando Jesús determinadamente de la pregunta que le hicieron. Ha ocurrido muchas veces, las plagas de Egipto también fueron pestes, pero era para otra gente. La pregunta que le hicieron, Jesús dijo que se iba a caer piedra sobre piedra y le preguntaron ¿cuándo va a ser estas cosas? Bien, entonces para que esto suceda, en primer lugar, tiene que haber un templo. De momento no hay el templo. Jerusalén no tiene el templo que Jesús estaba hablando y ese templo fue derribado. Pero la Escritura nos habla de que el templo va a levantar. Enrique, perdón, vale aclarar, Enrique.
Enrique, vale aclarar que justamente donde el lugar donde estaba el templo está la mezquita de Osmar ahora en este momento. Exactamente, exactamente. Sí. ¿Cómo lo van a hacer? Es cuestión de Dios, no es cuestión nuestra, pero Claro, hay una señal. es cierto eso. Voy al punto de la pregunta tuya. Cuando dice él, Sí. oiré de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, todavía no es el fin de la pregunta que ustedes me hicieron. Dice, porque se levantará nación contra nación. Claro, nosotros decimos, nación contra nación siempre se han levantado. No, la palabra nación en el griego es etne, y está hablando de las etnias, no está hablando de lugares geográficos. Entonces, cuando hablamos de las etnias, ¿en qué se distingue una etnia en diferencia de una nación? La nación puede ser geopolítica y normalmente son geopolíticas. Conquistan más tierra, tienen más territorio y siempre se expanden o se achican. Eso es una nación. Y tiene su gobierno, tiene su sistema. Pero las etnias no tienen un territorio. La etnia se identifica la etnia por su y por su manera de ser. Entonces, cuando hablamos de una etnia, no estamos hablando de un territorio necesariamente. Entonces, una etnia se identifica mucho más por su pensamiento, su forma de pensar, sus costumbres, sus formas, que por cualquier otra cosa. Entonces, cuando Jesús dice que se levantarán nación contra nación, la etnia se identifica por su cultura. Y lo que está diciendo Jesús, que en los postreros días se levantará cultura contra cultura. Y hoy está cumpliéndose al día de hoy claramente que la cultura judeo-cristiana que imperó siempre en Europa y en América Latina, esa cultura está siendo confrontada con otra cultura. La cultura LGTBI, la cultura de la homosexualidad, la cultura que va en contra de la cultura judeo-cristiana. Fíjate que la cultura que está contraria al cristianismo no se está metiendo con el mundo islámico, no se mete con los asiáticos, no se mete con otras culturas. Es una cultura contra otra cultura. Y lo que estamos teniendo es esta confrontación cultural, que hoy lo podemos ver en la televisión, en el diario vivir. ¿Por qué? Porque todos los principios cristianos, y esto es el cumplimiento del Salmo 2. El Salmo 2 dice, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Reyes se juntarán y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Quiénes son los príncipes? Los embajadores de las naciones. Consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, quitemos de nosotras sus cuerdas, el que mora en los cielos se va a reír de esto. Dice, luego hablará a ellos en su furor. Pero lo que está mostrando que estamos viviendo en esta palabra de Jesús, el cumplimiento del Salmo 2, cuando se levantan en contra del Señor y en contra de su ungido, Jesucristo. Hoy miramos la unión de naciones, Naciones Unidas, y todos están confrontando los principios judeo-cristianos. Creo que el cumplimiento de nación contra nación tiene que ver con esto más que una parte geográfica de la tierra. El asunto con las elecciones, Donald Trump y bueno, lo que pasó fue tremendo. Es etnia contra etnia, ¿no? Cultura contra cultura. Sí. Bueno, esto va lindo, esto va lindo porque no hemos llegado todavía no hemos profundizado porque normalmente dicen todas estas cosas, pero el versículo 8 dice justamente eso, pero todo esto es solo principio de dolores. Ay, mamá mía. Vos sabés que no se enfatiza mucho eso porque el mensaje, sí. Dime. No, perdón, porque enfoqué el nación contra nación, pero dejamos 3 señales en el camino, que son las que se están cumpliendo ahora, al día de hoy. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y esta el versículo 7, ¿no? La segunda parte del versículo que recién desarrollé. Habrá pestes, la palabra pestes está en plural, no va a ser una peste, sino que está en plural. Y entre la palabra peste y la palabra plaga hay solamente una consonante de diferencia, pero en la raíz es la misma. Entonces, cuando Jesús dice que habrá pestes y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares, tenemos que mirar bien exactamente qué es lo que está sucediendo. Nunca una peste, nunca una plaga, nunca en la historia de la humanidad ha paralizado
a las naciones del mundo como ha paralizado esta. Y nunca, nunca el mundo va a pasar una hambruna tan internacional como la que viene detrás de esta peste. La FAO, la organización que trata con la alimentación mundial, predijo en el 2019, a principio del 19, sin que esté todo esto aquí, sin que estuviera el virus, ni mucho menos, predijo que en el noreste de África más de 300 millones de personas morirían por la hambruna en el año 20, 21 y 22. 300 millones de personas van a morir por hambruna en esa zona solamente. Sí. Pero hoy nos estamos dando cuenta que la economía del mundo se está viniendo abajo y el hambre viene cabalgando. Y si pensamos en esto, pensemos en los jinetes de Apocalipsis, porque lo primero que aparece en los jinetes de Apocalipsis aparece uno que sale venciendo y para vencer y viene disfrazado como un falso Cristo, como un ungido, como la primera señal que puso Cristo allí. El caballo rojo significa la guerra, y acá lo que tenemos es guerras y rumores de guerra. Y luego viene la peste y el hambre. Es decir, yo veo la figura, no digo que sea el cumplimiento, pero quizás sea un anticipo del cumplimiento, o probablemente no estamos viendo un cumplimiento que se está formalizando ahora mismo en este tiempo, o manifestándose en este tiempo. Pero dice que habrá pestes, habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Con lo cual muestra que los terremotos históricos que siempre ocurren, eso no va a ser lo que está anunciando aquí, sino en diferentes lugares donde nunca han ocurrido. Para decir algo, nosotros vimos aquí en Madrid, jamás en la historia de Madrid hubo un terremoto. Hace un mes y medio atrás hubo un terremoto aquí apenas a 1 kilómetro de mi casa. No fue una gran cosa. La tierra está temblando en lugares donde jamás había temblado. Pero yo creo que esto viene y hay que prepararse para lo que viene. Porque si esto lo dijo Jesús, no es cuestión de interpretarlo, es cuestión de prepararse. Sí, yo tengo una pregunta acá, no sé si la vamos a responder ahora, pero Roger, no sé si tiene algo que acotar hasta este momento. No, estoy escuchando, atendiendo muy bien, me gusta mucho. La pregunta que me hago, Enrique, es ¿por qué tiene que suceder todo esto ante la venida del Señor? ¿Qué es lo que se prepara? Hay todavía más señales, pero ¿por qué hago esta pregunta? Porque en este tiempo donde el mundo ha crecido, muchas de nuestras predicaciones, me incluyo también, fue predicaciones que tenga que ver con que el hombre, o sea, el creyente, tiene que estar bien, tiene que vivir bien, mejor, tiene que hacerse rico si es posible, tiene que mirar bien arriba y darle con la palabra positiva y darle con todas estas cosas. Y de pronto, hoy nosotros estamos tirando una bomba acá, de alguna manera, muchachos, va a venir todo esto, estamos preparados. Usaste mucho la palabra preparado, Enrique, justamente. ¿Preparado para qué? O sea, la primera respuesta sería para la venida del Señor, pero ¿preparado para estas señales también? ¿No te parece que por ahí estamos nosotros sin querer hablando, mostrando a la gente, es como si un desaliento? ¿Y para qué me sirve todo esto? Bueno, quiero que me lo expliques ahora, Puede ser, pero antes que me lo explique, les digo a la gente, todavía no se ha comunicado con nosotros, recién estamos empezando este programa, vuelve a empezar, que nuestro teléfono es el 341-256-7070. Puedes preguntar algo, puedes llamarnos para meterte en el tema también, y por supuesto va a haber una respuesta para vos. Pero para alegrar un poco, ¿qué les parece si podemos escuchar un pedacito de música, una buena música ahora? Quiero preguntarte, Roger, ¿este es tu hermano que canta aquí? ¿Alex Juárez? Sí, es él ahí que está cantando en ese videoclip. No aparece porque es solamente el lyric, pero sí es él. Sí, yo lo uso de vez en cuando en mi devocional. Ah, sí. Bueno, entonces esperemos un poquito, hacemos una pausa para respirar un poquito y escuchamos una muy buena música y ya volvemos con esta respuesta. ¿Por qué semejantes líos hay antes de la venida del Señor? ¿Qué nos quiere decir el Señor? Ya volvemos, escuchemos esta canción y aquí estamos en Vuelve a Empezar. Proclamaré tu nombre, declararé tu
porque no hay nadie como tú. Proclamaré tu nombre, declararé tu gloria. Proclamaré tu nombre, declararé tu gloria. Proclamaré que nadie es como tú, Señor. Nadie es como tú. No hay nadie como tú, Señor, porque no hay nadie como tú. Nadie es como tú. Se ha tenido es que la teología que nos fue enseñada para aquellos que llevamos muchos años en el Evangelio, desde la época de mis abuelos, mis nietos son quinta generación. Pero uno de los problemas que hemos tenido es que hemos recibido una teología escapista. La teología de que nosotros somos tan buenos, tan hijos de Dios, que nada nos tiene que ocurrir y que el Señor nos va a llevar antes que ocurra absolutamente nada. Pero Jesús está diciendo todo lo contrario. Si nosotros miramos la teología, no la escrita por los teólogos contemporáneos, hablo de 100 años para acá, o 150, 200 años para acá, si miramos la teología bíblica, la Paulina, la de Pedro, encontramos que es necesario que por medio de mucha tribulación entremos en el reino de los cielos. Es decir, Sí. la teología paulina está hablando del sufrimiento, que nos preparemos para el sufrimiento. En cambio, la que tenemos es escapista.Nosotros nos vamos y que se nos que quedaron abajo. Yo tengo un Está amigo que se compró una casa en el momento de cuando vino el quiebre económico en el 2008, y entonces me llevó a ver la casa que había comprado, tenía una famosa casa, y compró otra más, y le digo, ¿y por qué compraste la casa? Dice, no, porque sale barata. Y dice, y metí mi tarjeta de crédito. Digo, ¿y acaso no tiene que pagar? Sí, bueno, pero yo meto una tarjeta y saco otra, y con la otra pago esta y pago esta. Digo, pero ¿cuándo va a terminar de pagar esto? Ah, no sé, dice. Si viene el señor antes, que se encargue el anticristo de pagarla. Y yo me voy. Entonces, es más esta cosa, ¿no? Bueno, la cuestión es que, por lo que vemos, la teología de Pablo, de Pedro, y lo mismo, y la de Jesús, no hay más autoridad que Jesús hablando, es una teología de que tenemos que pasar por pruebas y sufrimientos, porque a través de muchas tribulaciones somos perfeccionados. El Señor nos perfecciona a través de las pruebas. Es necesario que pasemos por diversas pruebas para que está bien, porque la fe. Dios no prueba nuestro carácter, Dios prueba nuestra fe. Entonces, claro, lo que está haciendo Dios es probarnos para que nuestra fe se determine para el tiempo que viene. Entonces, cuando hacemos esta pregunta, que todo esto será principio de dolores, y has preguntado antes, ¿y por qué Dios está haciendo esto en este momento, lo que está sucediendo? Hay que ver que Dios está preparando un escenario diferente al que nosotros pensamos. Porque cuando vamos nosotros a Mateo capítulo 13, le recordarán la parábola de la semilla, y los discípulos le preguntaron, Señor, ¿qué es esto de que levantan la semilla y sembraron juntamente con la semilla buena, sembraron una semilla mala? ¿Qué es esto? Y Jesús interpreta esta parábola y le dice, mira, dice, un enemigo ha hecho esto, el campo es el mundo, dice el versículo 28 de capítulo 13 de Mateo. Él le dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, Señor, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos a la cizaña que fue plantada juntamente con el trigo? Dijo, no sea que arrancar la cizaña, arranquéis también juntamente el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Cizaña y trigo. Y identificó el Señor. El trigo son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del maligno. Y dice, dejad crecer juntos. Dice, no sé cosa que arrancando la cizaña arranqué también el trigo. Dejadlo crecer juntos. Dice, y en el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoger, escucha, primero la cizaña, no el trigo. Identificó que la cizaña son los hijos del malo. Recoger primero la cizaña. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Por qué todo esto que estamos viendo en Mateo capítulo 24? Porque Dios está recogiendo la cizaña, que son los hijos del malo, y es lo que va a acontecer. ¿Nos va a tocar a nosotros pasar las pruebas? Sí. Pero recoger también el trigo en mi granero, que es la venida de Cristo. Pero recoger primero la cizaña. Y eso nosotros no lo hemos visto en la teología.
pero Jesús lo dijo claramente. Entonces, volviendo al tema y entrando a la pregunta que acabas de hacer, y todo esto será principio de dolores. Principio. Jesús está diciendo, prepárense porque lo que viene es más que lo que ustedes leyeron. Es más lo que yo le estoy diciendo. Esto es principio de dolores. Y entonces entra el 9, dice, entonces, y es la primera vez que Jesús responde a la primera pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Él habló de las señales y ahora pone el tiempo, porque cuándo implica tiempo. Y ahora dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Ah, no, pero el Señor me tiene que llevar antes, de lo que nosotros pensamos. Pero ¿y cuántos mártires tenemos por el Evangelio en el mundo en este momento? ¿Y cuántos han muerto en este presente siglo que apenas acaba de empezar? ¿Cuántos están muriendo? Más de 100.000 personas son muertos por ser cristianos en el mundo. No mueren por ser musulmanes, no mueren por ser hinduistas. Los cristianos están siendo perseguidos. Os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Es el escenario que se está preparando ahora. Llamarte cristiano es de que te descalifiquen inmediatamente. En las redes sociales ya te sacan cuando pones un mensaje que hable de los principios bíblicos. Sacar al presidente de Estados Unidos, nos van a sacar en cualquier momento cuando estemos hablando de esta manera. Os entregarán a tribulación, sí. Os matarán. Está contemplada la muerte en esto. Y está hablando de persecución. Seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Cuál es el nombre que tiene? Cristo. Por llamarnos cristianos seremos aborrecidos. Hoy estamos siendo aborrecidos en Europa de una manera increíble por ser cristianos. Muchos tropezarán entonces, claro. Dice Jesús. Entonces, en fin, os entregarán unos a otros, y Marcos lo pone más difícil todavía. Dice que el padre va a entregar a los hijos y los hijos a los padres. Es decir, la misma familia nos va a aborrecer por causa del Evangelio. Es el tiempo, Enrique, sí. Yo no sé cómo fue en España o también en Estados Unidos este tiempo de pandemia, porque vos dijiste hace rato, el Señor no prueba nuestra fe porque Él nos va enseñando a vivir. Perdón, Él no prueba nuestro carácter, porque el Señor nos está enseñando a vivir por la palabra, cómo ser transformado en una mejor persona continuamente. Y gracias a Dios hemos aprendido muchísimo de la palabra de Dios, cómo ser muy buenas personas en este mundo. Pero he notado que, no sé, Roger, también así en tu congregación o lo que vos sepas de allá, y también en España o en Europa, porque acá en Rosario nos ha pasado los pastores que muchísima gente dejó, no sé si al Señor, pero dejó de asistir a la iglesia, o está la comodidad ahora de las redes sociales, la televisión, lo que sea, y ha entrado en un estado de comodidad, de que todo lo tiene en la casa ahora, tiene YouTube presente, tiene redes sociales, lo que sea, predicadores, no sé. Yo siempre digo a la iglesia, yo no sé si soy pastor de todos ustedes, capaz que vengan a la iglesia, pero no soy pastor de ustedes, les digo. Pero por eso digo, esto tiene que ver con tropezarán, esto tiene que ver con la fe, de que la fe no estuvo bien firme para que ellos puedan dejar entonces su fe y hacer su propio mensaje, su propio evangelio, su propia manera de pensar. ¿Tiene que ver todo esto? Roger. Bueno, no sé, pensé que era para el pastor. Yo creo que sí tiene que ver. Tiene que ver con que la fe también es probada, ¿no es cierto? Porque la gente siempre tiene el pensamiento de que en las pruebas uno aprende. No, en la prueba de la fe uno demuestra lo que uno es. Y esto puede ser una sacudida para muchas personas que nosotros pensábamos que estaban ahí y no eran de nosotros, ¿no? No quiero tirar mala onda, pero estaban con nosotros, pero tal vez no eran de nosotros, por eso no están. Puede ser, no sé qué opina el pastor Enrique, pero a mí me parece que puede ser tal vez el Señor quitando lo que no es verdadero, ¿no? Puede ser. Ojalá que no le toque a muchos, pero sí, acá se resintió mucho, de repente gente que ya no tienen interés y no hay manera de llevarlos, ¿eh? Sí, atención, para Enrique, un minutito. Quiero hablar a la gente ahora también, porque hay muchísima gente que nos está mirando, que hace tiempo que no va a la iglesia,
puede ser que ha dicho por la pandemia, porque me voy a contagiar en la pandemia, en la iglesia hay muchas personas, me enteré que en las congregaciones se contagian. Puede ser una excusa esa, valedera o no, pero lo que pasa es que ha enfriado el corazón. El tema es que ante semejantes pruebas que hemos escuchado recién, especialmente la del versículo 9, que es la que más directo nos toca, por ahí nos puede tocar un terremoto, que es cierto, hay muchos lugares ahora, bueno, escuché recién lo de Grecia también, ha vuelto los terremotos a San Juan, bueno, en distintos lugares, de las lluvias, de los, no sé, inundaciones, de la peste que estamos viviendo, más otras enfermedades que vienen, pero esto es puntual por causa de ser cristiano. ¿Ha opacado usted su fe, mi querido? ¿Está poniendo alguna excusa por eso que no se ha congregado más o ha dejado al Señor? ¿Qué es lo que ha sucedido con su vida? Uno tendría que analizarse. No eche la culpa a los demás, no diga por por aquello, sino vamos a mirarnos a nosotros mismos. Yo me voy a mirar a mí mismo, usted mire a usted mismo, pero es importante ahora el hecho de mantener nuestra fe más que nunca. Ahora sí, Enrique, te dejo que me expliques sobre este tema. Sí, la realidad es que Jesús responde y habla de una palabra que la repite muchos. Espere que estamos escuchando otras voces. ¿Es él? Claro, dice el versículo... Perdón. 10. ¿Sí? Dime. A ver, ¿podemos escuchar? Enrique. Sí. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Hola. Yo estoy escuchándolo bien, Enrique no, pero parece que Juan no nos escucha. A ver, Enrique, Juan, no sé si nos escuchás. Sí, perfecto. Pues yo escucho muchas voces, lo que pasa. Bueno, a ver, vamos. Enrique, dime algo. Señor, escucha una sola voz. dice, Jesús dijo, muchos tropezarán entonces. Cuando sean perseguidos, muchos tropezarán. No dice todos, pero muchos van a tropezar. Dice, y os entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Está hablando ya del pueblo cristiano también. Y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En el pasaje anterior hablamos de los Cristos, los ungidos. Aquí estamos hablando de los profetas, falsos profetas que van a levantar y engañarán a muchos. El engaño religioso va a estar muy latente en este tiempo. Y luego dice, lo bueno, el versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad. Lo que viene es una multiplicación de la maldad. Es lo que estamos viendo en este momento. El aborto, acaban de legislar en un país donde el aborto puede hacerse hasta el mismo momento antes del parto. Dígame si eso no es maldad. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La fe por un lado y el amor por otro lado. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Pero el amor no tiene que ver con el sentimiento hacia los que me rodean. Tiene que ver con el amor al Señor. Amor a quien nos redimió, a quien dio su vida por nosotros. El amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad. La palabra maldad es anomía, es decir, la iniquidad, fuera de la ley. La ley no importa. La ley queda a un costado. Y ahora actuamos conforme a lo que queremos hacer. Se multiplicará eso, y eso está ocurriendo. Hoy los jueces están limitados al máximo. No pueden aplicar las leyes porque los gobernantes han tomado la batuta en todo esto. Y dice, Enrique, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y eso es lo bueno. Sabés que se nos está yendo el tiempo ya, y quería acotar esto, porque yo escucho la voz de Jesús también. Bueno, acá una cosa linda que vos hiciste, el que perseverare, o sea, hay un remanente fiel siempre en la iglesia del Señor, personas que agarraron seriamente la palabra de Dios, que son fieles, que son victoriosos, que están creciendo y que van para adelante, y no les importa ninguna prueba. La prueba de la fe va para adelante. Porque Jesús dijo también estas palabras, por eso te pregunté,
cuando termina el capítulo 16 del libro de Juan, estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz, dice, para que tengan paz en mí, así dijo Jesús. Dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíe, yo he vencido al mundo. O sea, me refiero porque no queremos alarmar a las personas diciendo que se viene un desastre ahora que soy cristiano, qué va a pasar con mi familia, con mis hijos, con mi congregación. Queremos decirle que si usted es fiel, si está perseverando en Cristo, si está marchando bien con Cristo, como tiene que ser, por supuesto, es lo que Dios está buscando, que ya vamos a hablar de los avivamientos, últimos avivamientos de este tiempo también, usted no se tiene que preocupar. No tiene que haber dolor de cabeza ni preocuparse por algún mal que puede venir, sino que usted, por supuesto, va a estar recibiendo bendiciones abundantes. Pero Enrique, nos quedó una palabra acá que nosotros, lo que estoy mirando es el versículo 14, que para mí es clave. A ver si cuánto tiempo me queda, ya casi no me queda tiempo, pero me gustaría hablar sobre eso, porque vos estuviste metido mucho en misiones, y creo que todavía estás sobre misiones. Has recorrido el mundo, sos un conocedor, ya has estado en muchísimos congresos de misiones, y me interesa mucho el versículo 14, que para mí es primordial. ¿Te parece que pongamos una cita para esto, para hablar solamente del versículo 14? En un minuto te lo resumo. En primer lugar, en la palabra que has dado acerca del temor de la gente, decirle que lean en Marcos capítulo 13, porque el pasaje es paralelo, y no dice que todos van a pasar por la muerte, ni mucho menos. Algunos serán llevados a esta muerte. Pero llegando al versículo 13 dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es decir, el final no viene antes de esto. El final es la predicación del evangelio en todas las naciones, y la palabra nación otra vez, las etnias, y entonces vendrá el fin. Y para terminar y dejarte el final a vos, Juan, decirte que en el tiempo final de la predicación del evangelio, según Hechos capítulo 1, cuando Jesús hizo la promesa, dijo, cuando Pedro está predicando en el capítulo 2, dice la palabra del Señor, pero los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, y nuestros hijos van a profetizar. Es decir, lo que viene es un avivamiento impresionante, donde Dios va a usar desde nuestros niños, los jóvenes y los ancianos, porque en la explosión del tiempo final, antes que venga Cristo, el poder del Espíritu Santo se va a derramar y va a haber manifestaciones impresionantes, de tal manera que muchísima gente va a venir a los pies de Jesús. Bueno, sí. Enrique, Roger, se nos fue el tiempo ya, disculpe, pero corre, es un tema apasionante, esto a mí me gusta mucho, pero también esto hay que mostrarlo porque hay muchísima gente que nos está siguiendo y lo queríamos mostrar de esta manera. Muchas gracias, vamos a hablar en próximos programas también, vamos a hablar sobre el versículo 14, vamos a prepararnos por esto porque para mí es tremendo, porque después dice, entonces vendrá el fin. ¿Por qué vendrá el fin? Por lo que el versículo 14, ya vamos a conversar sobre esto. Mis queridos, gracias por haber estado con nosotros también, a toda la audiencia. ¿Sabe qué? Me parece que me voy a conectar con un buen amigo también en este momento. Hola. El hombre de... Esperá, Misa, esperá que me agacho. Ahí está, Misa, me agacho. No me puedo agachar más, Misa. No, pero guarda con la cintura, Pablo. Y bueno, me agacho porque Misa está... el camarógrafo nuestro es bajito. Entonces, quería sobre todo darte la bienvenida, Juan. Decirte... Gracias. Gracias por un año más aquí en la pantalla de Canal Luz. Y veo que arrancaste, pusiste primera y pusiste con todo. Hoy tuviste un programa impresionante, un cariño para Enrique, para nuestros amigos de Estados Unidos, para todos los que Roger, para todos los que habitualmente conforman ese programa impresionante que hacen. Roger, un abrazo. Y Enrique, si todavía estás por ahí, mi cariño de siempre. Gracias, Pablo, muchas gracias. ¿Qué tema, Juan, bien, Pablo? Qué tema importante el que trajiste hoy,
un tema, creo que el programa de hoy, el que hicieron hoy, creo que vamos a hablar con la producción, hay que repetirlo, creo que vale la pena volver a escuchar atentamente todo lo que los maestros de Biblia han hablado sobre las circunstancias que estamos viviendo. Creo que es muy, muy importante prestarle atención a lo que la Biblia dice para estos días. Sí. Pablo, ¿ya comenzaste tu programa o todavía falta un poco? Mirá, yo te estaba esperando, pero no es que no estoy apurado, pero sí, normalmente a las 19 vamos a estar todos los días aquí. Sí, el Señor nos permite, así que estamos, ya arrancamos el día martes y estamos con todo. Gracias a Dios. Es un buen programa también, por supuesto. Los vivos de Canal Luz han ido creciendo, gracias a Dios. La idea de Canal Luz lo viene haciendo hace años. Tener una pantalla caliente, con mucho vivo, con saber que el televidente cuenta con un conductor del otro lado que está ahí en ese momento. Así que, felicitaciones, Juan. ¿Cuándo plantamos una antena por allá, por Miami o por Madrid? Bueno, más que antena, vos viste que hoy hay otras formas de llegar, mucho más, cada vez más sofisticado. No sé si sofisticado, más fácil, cada vez más fácil, cada vez se ha simplificado. Le cuento tanto a Enrique como a Roger que Canal Luz ya tiene transmisión ya ha saltado. De hecho estamos entregando nuestra señal a través de IP a alta definición, ya a varios sistemas, y por supuesto eso está disponible para Europa y para Norteamérica. Es un sistema que inauguramos ya a fines del año pasado, así que estamos muy felices también con la distribución que estamos teniendo por esa vía, y está disponible por supuesto para España, Enrique, así que cuando quieras ahí, si conocés quienes estén interesados, estamos. Mirá qué lindo esto, ¿eh? ¿Seguimos todavía conectados con Perú, con Chile, con Uruguay? Sí. Claro, por supuesto, nos entrega a través de DirecTV, de Flow. Estamos llegando a Perú, a Chile, a Uruguay. Están, la verdad, creciendo la distribución de Canal Luz. Ayer, o antes de ayer, anunciábamos 3 nuevos sistemas de Colombia. Bueno, esto está pasando todas las semanas, gracias a Dios. La distribución viene creciendo, porque hay hambre de Dios, en estos tiempos finales también, o en estos principios de tiempos finales, hay hambre de Dios, hay gente que quiere escuchar, quiere saber, quiere una vida distinta. ¿Tenés idea, Pablo, a cuántas personas llega Canal Luz en la actualidad? Porque se ha agrandado muchísimo. No tengo el número aquí para decírtelo, diría una cifra que no, pero sé que es más de 10 millones de hogares, de hogares, pero no tengo el número exacto. Te lo debo para mañana. No, pero está bien, solamente... No, ese número es conocido, es conocible porque en la sumatoria de todos los distribuidores, cada sistema de distribución tiene una cantidad de abonados. Bueno, esa suma ya está hecha, así que no es un dato que no tengo ahora en la cabeza nada más, pero sé que ha crecido mucho. Imagínate que la incorporación de Flow, que fue el año pasado, Cablevisión Flow, nos abrió 5 millones nuevos de hogares, así que no solamente en Argentina, sino que en Paraguay. Así que bueno, es un desafío precioso el que tenemos por delante de anunciar el Evangelio. De eso se trata Canal Luz, hablar de Cristo. Claro, bueno, Pablo, nosotros te bendecimos a vos por el hecho de estar enfrente también de Canal Luz, y sé que trabajás mucho con esto, con un buen equipo que tenés, es extraordinario. Me gustaría ver las caras, como dice Cristina. Me gustaría ver la cara de este equipo. Tiré una bomba. No, son extraordinarios. Nos debe ver algún día la expresidenta o la presidenta. Puede ser. Pero me gustaría ver esas caras porque es un equipo extraordinario que tiene. Bueno, porque en el Calafate, cuando ella va, Canal Luz se emite, además de emitirse por Capital Federal, ¿no? Pero suele tener el lugar de descanso en el Calafate y tenemos una linda audiencia ahí en el Calafate, que siempre están conectándose. Pero yo cada vez que te veo a vos, que cada semana esto va en aumento, es extraordinario. Quiera el Señor nos dé esta gracia de poder seguir bendiciendo a los hogares, porque viste que lo que nosotros escuchamos por los otros canales que son noticias justamente,
Sí. en este mismo instante de ver noticias, hay una desesperanza total. No sé. Sí, pero curiosamente, vos sabés que, pero Juan, cuando lo que me vos llama escuchás mucho la atención, que curiosamente Sí. los canales de noticias hoy son las grandes apuestas de los medios. Por ejemplo, en Argentina, hoy la sumatoria de los canales de noticias compiten perfectamente con los canales históricamente de alto rating de aire. Es notable cómo hay una avidez de información, incluso hay una guerra de canales de noticias ideologizados. Así que hay una gran confusión. Lo que hay, en vez de más información, hay más confusión. Porque uno escucha una cosa en un lugar y hace zapping, pasa al otro y es exactamente lo contrario. Y la gente ya, ¿viste? Dice, ¿qué es eso? Está cansado de eso. Yo me di Sí. cuenta, ¿sabes cómo? Cuando escuché una vez a los noticieros de que lo hacen el rating, todas esas cosas, Sí. que decía que una novela turca superaba a todos los noticieros y a todos los... Bueno, es impresionante. ¿Por qué? Eso- Porque bueno, la- son otros fenómenos. Son otros fenómenos. No, pero interesantes. porque la gente está buscando otra cosa. No Sí. sé cómo será en los otros países. Bueno, pero- confiemos en que pero cada esto es día la así. gente tenga más hambre de escuchar el Evangelio, porque es lo único que le va a hacer esperanza. aporte. Sí, confiamos en eso. Estamos trabajando para eso. Amigos, les dejo un gran abrazo. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a otro año más. Enrique, Roger, Juancito, un gran abrazo. Vuelve a empezar. ¿eh? Dale, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, Bueno, era- nos pedimos que Dios le bendiga mucho. El próximo martes estaremos en este lugar cuando digamos, esto es Vuelve a empezar, por supuesto, aquí por Canal Luz. Muchas bendiciones.